hablar un poquito de síndrome cardiorrenal. En general, trastornos de la función renal. Algunas veces el individuo ya nace con un desorden asociado a alguna condición propia que puede afectar en cierta manera la capacidad de lo que nosotros asociamos como función renal normal. Algunos nacen con un riñón que no se ha desarrollado completamente, un riñón agenésico nunca se desarrolló, hipoplásico tiene algo de desarrollo, pero evidentemente con cierto grado de disfunción en lo que es la función renal, que felizmente puede ser compensado por el otro riñón que entre comillas estaría supliendo parte de ese deterioro en la función renal. En general, la agenesia representa un fracaso en el desarrollo completo del riñón, es decir, no tenemos un riñón funcional, lo hemos perdido, el otro puede compensar, repito, pero ciertamente lo que no se puede permitir es que este individuo no tenga los dos riñones funcionales, lo cual evidentemente va a ser incompatible con la vida. Hipoplasia, cuando los riñones no crecen lo suficiente, no se han desarrollado, comúnmente lo vemos con cierta frecuencia. Recuerdo cuando me tocó anatomía en disección, justo el cadáver que nosotros teníamos que diseccionar tenía un riñón bastante pequeñito, no llegaba ni a los 2 centímetros. El otro, evidentemente, era un riñón de tamaño normal que había suplido el efecto de tener que depender de la función renal en general, ¿no? Entonces, pueden haber individuos que tienen un riñón hipoplásico, pero la función, nuevamente repito, es reemplazada por el otro riñón. Alteraciones en la posición, la forma, riñones en herradura. Biológicamente sabemos cómo es esta disposición de los riñones, que no llegan a separarse completamente y puede llevar a que exista todavía una función, la cual se puede dar a nivel de los polos superiores como también a nivel de los polos inferiores. En general, no producen problemas, es un hallazgo, un incidentaloma, como le llamamos en medicina, ¿no? Acá vemos un riñón en herradura, cuya disposición evidentemente diría alguna alteración en la morfología, cada uno con su uréter correspondiente, pero en general, como vemos acá, no ha ocasionado mayor problema en la función renal, ¿no? Riñones en herradura. Otras nefropatías quísticas, ¿no? Con las cuales también son hallazgos que a veces en el escenario de una ultrasonografía encontramos que este paciente tiene una presencia de quistes abocada a uno o ambos riñones, a veces no solamente en los riñones, a veces en el hígado, a veces a nivel intestinal o a nivel pancreático, establece una enfermedad poliquística que es también, alguna oportunidad de vez en cuando puede encontrar esos pacientes, ¿no? En general, el contenido de los quistes es un contenido líquido que no contribuye a mayor problema, salvo que estos quistes que pueden estar localizados son de diferente tamaño. Ya cuando hagan clínica van a ver diferentes condiciones que sus docentes puedan tener de bien compartir con ustedes, salvo que tenga algún proceso infeccioso urinario que empezó en la vejiga, mal tratado, mal manejado, infecciones recurrentes, y pueden ascender estos gérmenes y colonizar estos quistes. Ahí sí se convierten en un problema, ¿no? Porque hemos tenido algunas complicaciones con pielonefritis enfisematosa, bacterias productoras de gas, o que han colonizado los quistes y han producido abscesos, ¿no? Colecciones de difícil manejo con tratamiento antibiótico únicamente, y ha tenido que recurrirse al apoyo quirúrgico con urología para poder extraer los focos infecciosos, ¿no? Como bien dice aquí, pueden ser únicos, es común, ¿no? Un riñón, un hallazgo con un único componente quístico que en general no corresponde a un factor de riesgo importante para esa población, salvo que, repito, esté amarrado o asociado a alguna condición infecciosa, ¿no? Pueden ser únicos o múltiples. En la fisiopatología de su origen, obstrucción a nivel tubular. Sistema tubular, miren a nivel microscópico cómo en algún momento puede llevar a que la continua formación de orina o de un fluido a nivel tubular se siga acumulando y dé lugar a la formación de estos quistes. Repito, pueden ser simples, uni o bilaterales, en general son benignos, no asustarse por encontrar un componente quístico, no representan mayor complicación. Pueden tener diferentes localizaciones, en este caso a nivel medular, que si son numerosos pueden ir asociados a la presencia de un riñón de forma esponjosa, ¿no? Una esponja con varios orificios allí representa más o menos la morfología que tiene. La poliquistosis renal, el otro escenario que les mencioné, ¿no? Riñones que tienen múltiples quistes y que lógicamente los quistes, si son numerosos, reemplazan al parénquima renal en su totalidad y pueden lógicamente afectar la función renal, ¿no? Puede ser una causa de insuficiencia renal. Aquí, por ejemplo, quistes simples múltiples en el riñón. Todavía, felizmente, hay algo de parénquima renal que estoy tratando de aislar aquí, pero hay otras porciones que tienen quistes de diferente tamaño que representan la enfermedad poliquística renal. Evidentemente, tengo más quistes que parénquima renal, en algo va a afectar la función renal.
Estas son enfermedades poliquísticas con estos compromisos en forma mucho más numerosa, que evidentemente en la evolución del cuadro, en la aparición de más quistes, sí van a llevar a que el paciente presente algún grado de deterioro y, lógicamente, se asocie a la aparición de la enfermedad renal crónica. Trastornos obstructivos pueden aparecer a cualquier edad, pueden afectar cualquier tramo del tracto urinario. Mencionamos un poquito en relación a la falla renal aguda, cómo en algún momento ese crecimiento ya llega a hacerse sintomático. ¿Ya? El mecanismo básicamente éstasis urinaria. La orina no puede evacuarse con la facilidad que normalmente tenía. Otros factores asociados son los problemas infecciosos. Siempre que hay infección, hay inflamación agregada. La luz de los uréteres a nivel vesical, lógicamente, puede tener algún compromiso, formación de adherencias, bridas, etcétera, etcétera, que limiten el flujo o el tránsito normal de la orina. Los cálculos son una causa bastante frecuente también en los desórdenes obstructivos. Desarrollo de presión retrógrada. Normalmente el flujo va del riñón hacia la vejiga. Hay un sistema valvular en el sitio de ingreso a nivel vesical por la pared posterior que también en algún momento puede verse comprometido. Recuerden que el ingreso es oblicuo, está sentado en la misma pared vesical, entonces puede ocurrir también a ese nivel algún tipo de regreso de la orina que tendría que verse evacuada en forma normal hacia la vejiga. Las consecuencias, dilatación de los uréteres, ya lo comentamos, los uréteres se van a dilatar, el riñón también, eso genera hidronefrosis, ¿no? Hidroureter por un lado, hidronefrosis por el otro. Que de no resolverse, es decir, no permitir que se destape o se elimine el factor obstructivo, evidentemente va a comprometer en más o menos la función renal. Localizaciones aquí, bueno, son múltiples, ¿no? En todo el trayecto de la vía urinaria, en este caso un lito, una piedra, un cálculo a nivel renal, cuyo diámetro no permite que la orina pueda tener un flujo de salida adecuado. La orina se estanca, tiene un flujo ahora retrógrado, va a dilatar esta porción del uréter y lógicamente llevar a un crecimiento renal. ¿No? Lesiones cicatrizales, ¿no? Por proceso inflamatorio. Las piedras cuando van descendiendo van rasgando la mucosa y eso lleva a activación de una respuesta inflamatoria también. Y si son varias piedras, varios litos, evidentemente en el tiempo van a ocasionar algún tipo de secuela, ¿no? En la unión urétero-vesical, decimos en la pared posterior, también puede haber algún tipo de disturbio en la función valvular que normalmente corresponde allí. Un paciente con vejiga neurogénica, desde la médula espinal, a nivel cerebral viene la médula, nacen las fibras nerviosas plexo-sacro principalmente que inervan a la médula. A veces el paciente ha tenido un traumatismo a nivel medular de la zona lumbar, plexo-sacro, o quizás algún tipo de compromiso por infiltración tumoral, o alguna lesión inflamatoria, etcétera, etcétera, que comprometan la función vesical en lo que concerne a la evacuación. No evacuamos la orina, se queda retenida la orina, la vejiga sigue reteniendo la orina, caldo de cultivo para infecciones, pero también va a tener en evolución, al no evacuarse la orina, también la generación de dilatación del uréter y un crecimiento en el parénquima renal, ¿no? La otra obstrucción del flujo de salida, lo más frecuente en el varón, la próstata, en la mujer, cuello uterino, ¿no? Un cáncer de cuello uterino que infiltra la uretra, en ese caso puede tener algún tipo de representación. Miren, este megalouréter no es así. Todo esto es el uréter sumamente distendido y dilatado en un paciente con una patología obstructiva. Hidronefrosis, ¿cómo lo vemos? Miren la pelvis renal, los cálices francamente dilatados, ¿no? No es así como lo vemos, ¿no? La pelvis también una megapelvis con un uréter que por alguna condición obstructiva no ha podido evacuar la orina, ¿no? Una hace la ecografía, vamos a encontrar justamente estas imágenes que estamos viendo acá. No relaciona bien la corteza de la médula, hay una relación o pérdida de la relación córtico-medular. Recuerden, el riñón es como un frijolito, ¿no? La corteza versus la médula es más o menos una relación de 2 a 1. Aquí, 1 de corteza, 2 de pelvis, más o menos, pero con gran dilatación del sistema pielo-caliciano. Manifestaciones clínicas, bueno, evidentemente, molesta, no puede evacuar la orina, el uréter trata de alguna manera de evacuar esa orina, produce dolor, ¿no? Un dolor tipo cólico, generalmente localizado en la zona dorsolumbar. Pero según la localización, este dolor puede ir descendiendo, también afectar los genitales, los miembros inferiores. Como es orina retenida, puede haber también asociado alguna manifestación de infección urinaria. Con el tiempo, lógicamente, si no se ha resuelto, generar la aparición de la hipertensión arterial. La obstrucción bilateral tiene una respuesta especialmente específica con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aumenta la liberación de renina, ¿no? Recuerden, esa orina que no se elimina regresa en forma retrógrada y, lógicamente, aumenta la presión a nivel del sistema tubular hacia la luz y puede estimular la liberación de mayores cantidades de renina, ¿no? Aunque hay obstrucciones en donde puede haber también
un nivel o concentración de renina normal. Es una forma de explicar por qué los pacientes hacen hipertensión. Bueno, la litiasis renal, una condición bastante frecuente, hace referencia a presencia de cálculos o piedras a nivel de la vía urinaria, cuya composición es totalmente diferente. Dependerá del medio interno que tenga cada persona. A veces hay estados de hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalcemia, síndrome de Cushing por un lado, como lo tenemos en algún momento, ¿no? La causa más frecuente son cuadros obstructivos localizados a nivel alto, ¿no? Recuerden que el lito tiene una composición, entonces en su generación parecían ir la acumulación de varios procesos, uno en donde la orina estaría saturada con un componente cuya concentración ha aumentado, ¿no? Lo que comentaba hace un instante, calcio, fósforo, ácido úrico. Uno encuentra la piedra y la analiza y encuentra que está formada por cristales de ácido úrico, fosfato de calcio, por ejemplo, otra composición que puede existir también y que me explique el por qué ha originado los cálculos. Hay personas que durante toda su vida tienen recurrencia de la aparición de litos o cálculos a nivel de la vía urinaria. Entonces, tenemos que buscar alguna causa en el medio interno que explique el por qué esa redundancia o esa recurrencia en la aparición de estas piedras, ¿no? La teoría, la matriz, hace referencia a que la composición del líquido tubular estaría ciertamente incrementada por la aparición de mucopolisacáridos, ¿no? Como producto de la descamación de las células epiteliales que son parte de la arquitectura histológica del sistema tubular. Otra, con deficiencia de algunas sustancias que podrían inhibir la formación de cálculos. A veces la orina es demasiado ácida o muy alcalina. También favorece la acumulación o la asociación entre algunos componentes que están en la orina, como son los que señalamos arriba, ácido úrico, fósforo, calcio, que llevan a la aparición de estos cálculos. Bueno, la manifestación más frecuente que trae el paciente es el dolor, ¿no? Aquí está un paciente con litiasis renal, acá están los litos, todo esto son piedras, miren, ya están en la pelvis renal, pero lógicamente han afectado también los uréteres y miren el tamaño de este riñón. Lo han cortado al riñón, ¿no? Este es en realidad el riñón que ha sido cortado y vemos cómo está francamente distorsionada en su morfología con dilatación del sistema pielocaliciano. Trastornos infecciosos, evidentemente nadie está libre de tener infecciones, generalmente establece un desbalance entre la capacidad de defensa que nosotros tenemos y un patógeno que ha adquirido cierta capacidad. Y aquí en particular hablamos de uno muy frecuente que tiene también la necesidad de poder establecer un mecanismo de ataque adecuado. Recuerden que la orina establece una eliminación continua de un flujo de orina con agua y algunas sustancias de desecho que nosotros no necesitamos. Entonces, como siempre hay un movimiento de orina, alguna bacteria, ni bien uno esté misionando, ya les está eliminando. Entonces, para que ciertamente sea algo patogénica, tendría esa bacteria que tener la particularidad de poder adherirse a la mucosa a través de los pilis, ¿no? Que son unas extensiones de su superficie externa que le permiten unirse a la célula de la mucosa, en este caso de la vía urinaria, a nivel vesical, a nivel ureteral, a nivel del uretra, etcétera, etcétera, que impidan su eliminación y con esto se van multiplicando y favorecen la aparición de las infecciones, ¿no? Otros se deben a fenómenos de obstrucción y reflujo. Toda orina que no se elimina, tengo el deseo de misionar y no voy, y al rato vuelvo a tener el deseo y no voy, y espero el tiempo, esa orina ya se coloniza con bacterias. Orina que no se elimina es caldo de cultivo, repito, para generar infecciones urinarias. Peor, hay una población también, cuando encontramos que frecuentemente hacen infecciones urinarias 3, 4, 5 veces en el año y siempre repiten las infecciones, y que nos obligan a darle tratamiento o antibiótico muchas veces, y en cada escenario ya la bacteria va cambiando, se hace más resistente, nos obliga a cambiar mucho el arsenal farmacológico que tengamos que escoger para controlar el proceso infeccioso. En el momento no tratemos solo la infección, busquemos por qué este paciente está haciendo cuadros infecciosos repetitivos. Y encontramos a veces que son fenómenos de reflujo, ¿no? Hay que hacer estudios de la dinámica del movimiento de la orina, son estudios especiales que los evaluarán cuando hagan urología o la esfera de nefrología, en donde uno encuentra que hay reflujo, cuestión que ciertamente no debería ocurrir. La orina debe ir del riñón hacia la parte externa, hacia el medio ambiente, pero no al revés, ¿no? Ese flujo retrógrado, conocido también como reflujo. Otro es cuando nosotros somos los causantes, ¿no? Decíamos, cuando tenemos un paciente con riesgo de falla renal aguda, hay que pedir que lo sondeen al paciente, ¿no? Entonces, pero el sondaje es por un tiempo, en tanto lo necesite, en tanto el paciente sale del proceso ya haga retiro. Pero si yo olvido o omito retirar la sonda vesical, o hay una condición en donde, una vejiga neurogénica, por ejemplo, donde el paciente siempre va a tener que usar sonda, evidentemente es un cuerpo extraño, ¿no? Es colonizado también por bacterias, se forman biofilms, y lógicamente allí la bacteria tiene mayor oportunidad de ocasionar un problema infeccioso urinario. Bueno, durante la micción, recuerden ustedes, este es el ingreso del uréter, ¿no? En la pared posterior de la vejiga, hay un ingreso aparentemente libre aquí,
hasta que llega a la orina. Bueno, conforme la vejiga se va llenando de orina, ahora se está llenando, hay una compresión extrínseca y se cierra el lugar de ingreso. Por tanto, usted se aguanta de orinar, no quiere orinar, lógicamente está produciendo un estancamiento de la orina porque no la está vaciando como debería ser para facilitar la eliminación y evitar con ello, como vemos acá, cuando usted menciona, el vaciamiento de orina. Entonces, para cuando esto sea repetido en el tiempo, continuamente usted no micciona, no micciona, aguanta hasta donde más puede y luego finalmente lo hace, causa un desorden a este nivel, en el sitio de entrada del uréter, en la pared posterior de la vejiga, que lleva a un reflujo, se debilita este sistema, entre comillas, valvular. No es una válvula en sí, la válvula se genera porque al momento de repletarse la vejiga, comprime el sitio de ingreso y con esto, lógicamente, evita que la orina siga llenando la vejiga, pero esperando que usted miccione, ¿no? Si no lo hace, lógicamente, favorece los mecanismos que van de la mano con los problemas infecciosos urinarios. Bueno, quien sabe más interesa valorar esto, trastornos de la función glomerular. ¿Por qué el glomérulo? Porque es ahí donde se va a formar el ultrafiltrado. Entonces, algo detallamos nosotros que el glomérulo es una estructura especial, acá vemos los dos cortes que le han hecho, a nivel glomerular, uno por un lado arterial aferente, penacho de capilares, arterial eferente. Entonces, el glomérulo tiene un conjunto de células que van a darle una conformación especial, con algunas particularidades. Como es un lecho vascular, son células endoteliales que tienen una particularidad, ¿no? Tienen unas fenestraciones, unos huecos a nivel de la membrana que ciertamente permitirían que el contenido en la luz pueda fácilmente llegar a ¿dónde? Al espacio de Bowman, ¿no? Al espacio urinario, espacio de Bowman. Entonces, recuerden que no es tan fácil que los componentes que están en la luz del vaso, la composición intravascular, en otras palabras, llegue al espacio de Bowman. Tiene que atravesar estas fenestraciones, evidentemente hay una facilidad aquí, pero luego tiene que meterse con la membrana basal. Con proteoglicanos también, cargas negativas, lo cual me explica por qué las proteínas de carga negativa y gran tamaño no pueden atravesarlo normalmente. Y luego, la tercera barrera ultrafiltrado son estas prolongaciones que aparecen aquí en celeste. Son las prolongaciones de los podocitos. Son las células que, estas de acá por estas de acá, que están extendiendo a una especie de cobertura adicional sobre las redes capilares. Todo este aparato es sostenido por las células mesangiales, ¿ya? Mesangiales intraglomerulares, porque recuerden que hay células mesangiales extraglomerulares, están conformando parte del aparato yuxtaglomerular. Pero estas células del mesangio son las que dan estabilidad. Van a sostener los capilares, los podocitos y lo demás. Entonces es importante saber quiénes son los actores, ¿no? Y lógicamente una cubierta más externa que corresponde a la cápsula de Bowman. Muy bien. Entonces, ¿hay mecanismos de daño que explican por qué un paciente en algún momento hace disfunción a nivel de lo que corresponde a la actividad renal? Sí. Hay mecanismos de injuria directamente que afectan al glomérulo y una muy frecuente es la glomerulonefritis. La terminación itis para nosotros representa inflamación, ¿no? Entonces, cuando uno le dice glomerulonefritis es un proceso inflamatorio que va a involucrar en mayor o menor medida a esas estructuras glomerulares que hemos señalado anteriormente. Estas pueden ocurrir de frente afectando al riñón, es decir, son condiciones primarias, o quizás empezaron en otro lugar distante al riñón y secundariamente afectaron al riñón. La mayoría tienen un origen inmune. Los mecanismos, más o menos, que se concentran hoy en día para explicar por qué un paciente nos hace glomerulonefritis, básicamente se relacionan en las causas primarias a que tu sistema de defensa, disculpe que los tutee simplemente para avanzar un poquito más rápido, establecen la producción de anticuerpos que van a reaccionar contra antígenos que forman parte del glomérulo, de esos actores celulares que hemos señalado anteriormente, tanto de su superficie como de su contenido, en especial a nivel del núcleo celular, a nivel del código genético. Entonces son autoanticuerpos que se van a generar contra componentes antigénicos que deberían ser respetados como tales. Recuerda que una de las funciones del sistema inmune es reconocer lo propio y solamente atacar a lo extraño. Muy bien, en otro escenario, no es que el anticuerpo ha reaccionado contra un antígeno propio de ese componente celular que forma parte del glomérulo, sino que en algún lugar de la economía se han formado anticuerpos contra un antígeno, pero estos anticuerpos o estos complejos antígeno-anticuerpos que han estudiado en inmunología están circulando. Y como circulan, en algún momento quedan atrapados en algún lecho de la microcirculación. Y justo quedan atrapados muy cerquita de la membrana glomerular y en donde se detenga este complejo antígeno-anticuerpo, activa una respuesta inflamatoria. Se reclutan células inflamatorias y en ese lugar destruyen al tejido. Recuerden que cuando llega el sistema inmune es un destructor, ¿no? Con el fin de creer que te va a defender,
libera todo su arsenal, pero destruye el tejido, cambia la histología. Entonces aquí vemos un escenario donde se están formando, en este caso, anticuerpos antiglomérulo, antimembrana glomerular. Y la membrana glomerular es la membrana de ultrafiltrado, el diafragma de ultrafiltrado, que va a nivel de la célula endotelar, la membrana basal o las prolongaciones de los podocitos. Entonces los anticuerpos reconocen algún componente que forma parte de ellos, que ahora se están uniendo a ellos, y en donde ocurra la unión, evidentemente se van a reclutar células inflamatorias y van a ocasionar un daño. Eso es cuando la causa primaria, ¿no? Algo le ha afectado al glomérulo, alguna señal de activación anormal lleva a que yo reconozca algo que era mío como extraño y actúo contra él. En las secundarias, en cambio, en algún lugar de la economía ya se formaron complejos antígeno-anticuerpos, estaban circulando. Y lamentablemente aquí se detienen, se depositan en la membrana basal glomerular, reclutan células inflamatorias y me destruyen esa porción del tejido, por uno o por otro lado. En otro escenario, date cuenta que los anticuerpos, los autoanticuerpos, reconocen aparte de tu código genético, ¿no? A veces reconocen el ADN, por ejemplo, o algunos componentes proteicos que forman parte de la membrana basal, el parasulfato, la minina, por ejemplo, y reaccionan contra él. Se unen a él, igual reclutan células inflamatorias y me ocasiona finalmente una glomerulonefritis. Entonces, en resumidas cuentas, glomerulonefritis es inflamación, sí, pues es un daño inflamatorio, ¿no? En cambio, los complejos antígeno-anticuerpos, repito, están circulando y en algún momento se detienen, se depositan acá y en donde se depositan, llaman a las células inflamatorias, las cuales acuden porque son convocadas por ellos y también ocasiona una glomerulonefritis. Este escenario es la causa secundaria, la otra es la causa primaria. Ahora, formas de detectarlo. A veces ocurre que cuando uno dice, bueno, tengo un paciente con disfunción renal, entonces sospecho que hay un daño al medio glomerular. Entonces obtienes muestras, como antes ocurría, ¿no? Cuando yo me formaba sacaban muestras, me acuerdo, por punción, en la parte dorsal, se sacaban muestras de riñón y se analizaban bajo microscopía óptica. ¿Quién no ha hecho microscopía óptica? Ustedes en histología, en biología seguro probablemente han visto ya algunas células. Entonces analizaban el glomérulo renal y dicen, oye, no veo nada. Aparentemente no hay nada. Entonces tuvieron que generarse otros recursos para identificar si había o no activación de respuesta inflamatoria. Entonces la inmunofluorescencia, anticuerpos marcados, que reconocían a su vez a otros anticuerpos, ni bien detectaban que había una acumulación de anticuerpos, cambiaban el panorama. Mira, este es un glomérulo de aspecto normal. Pero ¿qué ocurría en el otro escenario, donde parecía todo normal? Aplicabas anticuerpos marcados para reaccionar contra otros anticuerpos y mira cómo se dibujaba el daño a nivel glomerular. Se intensificaba la señal. Entonces la inmunofluorescencia cambió el panorama. Ya nos establecía que a pesar de que la microscopía óptica no detectaba una anomalía de daño, este ya ocurría. Entonces los escenarios inflamatorios, ya les repito otra vez, este depósito de anticuerpos que llegan formando parte de complejos antígeno-anticuerpos o fueron llamados para actuar contra un componente propio, evidentemente son reclutadores. Entonces trabajan con la inmunidad inespecífica, la inmunidad innata, como también en algún momento van a reclutar las células inflamatorias de la inmunidad específica. Bueno, ¿qué es lo que hacen cuando son reclutados? Aumentan la producción de citoquinas y radicales libres. Activan la producción de proteasas y factores de crecimiento. Activan la relación de otros mediadores como los eicosanoides, prostaglandinas por un lado, por ejemplo, los tromboxanos, que van a perjudicar el flujo, la perfusión, óxido nítrico. Afecta también a las células del mesangio. Mira, esas células que van a sostener toda la arquitectura celular que existe a ese nivel. Entonces pasas a tener un escenario histológico de normalidad en donde la membrana de ultrafiltrado está indemne, está a salvo, está trabajando como debería ser y terminas ocasionando un daño. Retiras aparte del contenido celular, los orificios ya no son tan selectivos, tan específicos para decir tú pasas, tú sí, tú no, y me van a permitir que ahora haya una fuga de componentes inclusive celulares hacia el espacio de Bowman y forman parte de un contenido que antes no existía, ya forman parte del ultrafiltrado, pero ya en el ámbito patológico, ¿no? En donde la histología ha sido ciertamente distorsionada. Entonces, los cambios que uno ve en la histología, porque cuando uno habla de glomerulonefritis, que ya hemos visto que es inflamación, ya hemos visto que se reclutan células inflamatorias, las cuales van a destruir toda la arquitectura celular, cambian en base a lo que tú ves en microscopía, ¿no? Los cambios entonces pueden ser proliferativos. ¿Qué significa que sea una glomerulonefritis proliferativa? Que aumenta los componentes, aumenta el número, células mesangiales, podocitos, todos comienzan a aumentar el número, sin importar el origen, todos comienzan a aumentar. Entonces, hay un mayor número de actores celulares. El esclerótico, recuerda que este es secuela ya, hay un aumento de los componentes no celulares, tejido fibrótico, como normalmente decíamos, ¿no? Tejido fibrótico y tejido no funcional, en otras palabras. Esas células normales que antes veíamos han sido reemplazadas por otras células que no tienen función.
El otro es la glomerulonefritis membranosa, ¿no? En donde aumenta el espesor de la pared capilar glomerular. Y si aumenta el espesor, lógicamente, ¿qué te va a perjudicar? La generación de un ultrafiltrado. Entonces ya tienes una evidencia de daño en la función renal en su totalidad. Estos cambios que ocurren pueden ser también de diferente rango de extensión de daño. Pueden ser difusos, comprometen todos los glomérulos, lógicamente aquí estamos con un escenario mayor, o pueden ser focales, solo algunos glomérulos son afectados, unos están bien, otros están dañados. También puede ser segmentario, solo una porción del glomérulo ha sido dañada. O mesangiales, solamente se están asociando daño en las células del mesangio, las otras están bien. Pero igual, mesangio es célula de sostén, la que establece un nexo para soportar la arquitectura de los otros componentes celulares. En mayor o menor medida va a haber una evidencia de daño. ¿Y qué vemos en ese escenario? Glomerulonefritis, sindrómicamente para nosotros, recibimos al paciente y lo catalogamos como un síndrome nefrítico. Cuando uno dice síndrome nefrítico, inmediatamente está diciendo este paciente tiene un grado de glomerulonefritis. Muy bien, ¿cuáles son los hallazgos más característicos que quizás han revisado en el síndrome nefrítico? Un paciente que comienza a eliminar en la orina elementos por el glóbulos rojos. ¿Cuántos de glóbulos rojos tenemos normalmente? Hasta 4 células rojas normalmente podemos encontrar a nivel de un examen de orina. Lógicamente, eso para nosotros están ocasionando algún tipo de disturbio. ¿Ya? Por favor, denme unos minutitos, tengo una emergencia. Un ratito, unos minutos, chicos, nos vamos a desconectar. Nos vamos a desconectar un ratito. Disculpen, acá me detengo. Denme unos minutos nada más. Perdón por la demora. Tomémonos unos minutos, por favor.